Shalom a todos, bienvenidos al encuentro de hoy. Estamos iniciando la clase de Cábala, el curso de introducción a la Cábala, meditación y profecía, estudiando la obra del cabalista Aryeh Kaplan. Ustedes, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer por su cuenta este libro que es el que estamos estudiando. Yo sé que este que estoy usando yo es la versión en inglés, por ahí anda una versión en español, pero creo que es muy difícil de conseguir. Pero más que nada yo lo que quiero es hacerles ver que si usted ha tenido la oportunidad de leer este libro, sea que lo leyó en español, sea que lo leyó en inglés, usted se da cuenta que nuestras clases han ido a un nivel de profundidad mucho más que la simple lectura de palabras en el libro. Quiere decir que una persona por su cuenta puede coger el libro, puede leer. Si tiene algún conocimiento de Cábala, quizás entienda. Si no tiene, si no sabe de Cábala, es primera vez, probablemente que no entienda nada. Pero ustedes pueden ver que el estudio que estamos haciendo de este texto es mucho más profundo que las simples palabras que puedan estar en el libro. Y eso es un reflejo de lo que ocurre con cualquier libro de cábala, con cualquier tipo de literatura especializada, que una persona que no es experto en una materia tome el libro por su cuenta, sin la ayuda de un maestro, de alguien que es experto, es muy difícil que esa persona realmente se pueda beneficiar de esas enseñanzas, de esa lectura. Siempre es buena la lectura, pero sin la ayuda, les decía, sin alguien que de verdad conoce, que profundiza, que sabe traer todo lo que está aquí. A veces son textos que son antiguos, no sé, las obras de Rabí Jaime Vital que son del siglo XVI. Eso hay que saberlo traer al lenguaje actual. Es como, por ejemplo, en la universidad. Uno tiene un maestro en la universidad, el profesor que lleva 20 años o 5 años, 10 o 20, lo que sea, y es experto, lo han examinado y está capacitado para enseñar, y ese maestro es el que te va a, a explicar las clases. Y hablo por experiencia en la universidad. Yo, por ejemplo, que no soy experto en la historia de las Américas o del Imperio Español, por poner un ejemplo, me pueden dar libros y sí, leo, he tenido lecturas, clases, pero si no tengo mi maestro que es experto en eso y cuando hay una pregunta, cuando hay algo, la persona va a profundizar, yo no sabría nada. Entonces es lo mismo con la cábala. Cada área tiene la persona que es experta, el maestro que va a ayudar al estudiante a profundizar y a ir más allá que las simples palabras del texto. Y el estudio de este libro ustedes han visto que es característico porque yo he decidido seguir el método tradicional judío, que es simplemente abrir el libro y comenzar a leer palabra por palabra las palabras del autor, no lo que diga yo, no lo que diga, no, vamos a leer las palabras del rabino Aryeh Kaplan, luego yo voy a explicar, luego yo voy a expandir, luego yo puedo dar mi opinión incluso sobre algo, pero es consultar directamente las enseñanzas del rabino. Ese es el método. No es un método que yo vaya a seguir en todos los cursos que pueda o que dé o que vaya a presentar, pero es para que vayan familiarizándose con la metodología de estudios tan variada que existe a la hora de aproximarse al estudio de la mística, a la hora de acercarse al estudio de ciertos textos. Entonces, partiendo desde este inicio, vamos ahora a, a enfocarnos un poco en el material de la clase de hoy, que espero que nos alcance el tiempo para finalizar este capítulo. Les decía, hoy solamente tenemos un último subtema del capítulo número 10 y vamos a entrar a estudiar la función, vamos a seguir profundizando ahora en la función del mal, porque en la clase anterior hablamos de la Ketoret. Recuerden que la Ketoret pues es ese instrumento, ese medio a través del cual se puede luchar contra el elemento negativo, el elemento malo, vamos a llamarlo así. Pero siguiendo esa línea, en el subtema de hoy lleva como título Adán y Eva, así se llama el subtema. Entonces vamos a entrar a estudiar desde la Cábala el famoso relato del paraíso, la famosa historia, qué es lo que hay detrás de esos relatos. Ahí tienen otro ejemplo clásico, cualquiera puede leer la Torá, cualquiera puede leer la Biblia, pero si usted no tiene los conocimientos del que escribió eso, del pueblo que escribió eso, y cuántas cosas dejó de escribir, usted no va a entender nada. Usted va a pensar que eso son simplemente historias y tal. Si no hay una persona que es el experto en esa tradición, la persona no comprende. Entonces, por eso es que estamos acá, les decía, profundizando en este aspecto. En la clase pasada hablamos
de cómo la Ketoret tiene un elemento que es el gálbano, que es un elemento un poco feo de las diferentes fragancias que tiene, pero dice los sabios de Israel, dice el Talmud, que ese elemento de la Ketoret, es una hierba que huele mal, pero que está cubierta de otras 10 fragancias de especies que huelen bien, y ese elemento malo es lo que le da el toque perfecto al olor de la fragancia de la Ketoret, hace referencia a ese elemento, dice acá, a los pecadores de Israel. Así dice el Talmud. Dice el Talmud, y cito, cada ayuno que no incluya a los pecadores de Israel no es un ayuno. Y explicamos en la clase anterior de que a la hora de, por ejemplo, Yom Kippur, a la hora de las grandes convocaciones solemnes, todo el mundo es bienvenido. No se le puede cerrar la puerta a nadie. No se puede rechazar a una persona por decir, uy, esa persona que es transgresora. No, esa persona hace falta también aquí adentro. Esa persona también hace falta que venga junto con nosotros y que ore junto con nosotros. Y por eso es que dice aquí un ayuno. ¿Qué es un ayuno? Es algo comunitario, que es como la manera en que lo hacemos los judíos. Los judíos ayunamos en la comunidad, sea en grupos. Entonces, un ayuno donde no estén también esos hermanos, por el derrotero que hayan seguido, pero un ayuno donde falten ellos no es un ayuno. ¿Y por qué empiezo yo hablando del ayuno? Porque así inicia el subtema de hoy. Sin más dilación, dice lo siguiente, y aquí entramos ya directamente a la historia de el Bereshit, del Génesis, de Adán, Eva, la serpiente, todo eso. Y lo que vamos a estudiar hoy es algo que usted no ha escuchado antes, de la manera en que lo vamos a presentar desde la Cábala. Dice lo siguiente, la razón por la cual el ayuno es aceptado es un modo aceptado de acercarse a Dios. O sea, y estamos partiendo de que el ayuno es una manera para acercarse a Dios. Y la razón de eso es que el primer pecado tuvo que ver con comer. ¿Recuerdan la historia? Adán y Eva comieron del fruto. Entonces el primer pecado tiene que ver con comer, comida. Entonces, por tanto, la rectificación, el ticún de ese primer pecado se logra no comiendo. Si el problema es comer, pues yo lo arreglo no comiendo, ayunando. Entonces, por eso es que el ayuno es tan poderoso cuando una persona quiere acercarse a Dios, cuando una persona quiere retornar a ese estado primigenio después de haber cometido una transgresión. Cuando una persona ha cometido diferentes, uno se equivoca, uno comete errores. Todos cometemos errores. No existe una persona que no se equivoque, ni el más santo, siempre lo digo. Nos equivocamos constantemente, cometemos errores graves, pero siempre podemos hacer teshuvá, siempre podemos arrepentirnos, siempre podemos cambiar. Y una manera de lograr esa cercanía nuevamente con Dios, con la divinidad, es a través del ayuno. ¿Y por qué el ayuno? Porque voy a decir, el primer pecado fue por comer. Entonces, ¿cómo se arregla? ¿Cuál es el ticún? Dejar de comer entonces. Esa es la manera de arreglar esa primera transgresión. Y por eso es que el ayuno hace ticún y nos acerca a la espiritualidad. Dice, Adán y Eva comieron del Etz Hadaat, del árbol del conocimiento. Por tanto, cada vez que tú estás ayunando para rectificar el pecado del árbol del conocimiento, tienes que incluir el Da'at. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que rectificar en nuestras vidas para hacer tikkun? El Da'at. ¿Y qué es el Da'at? El conocimiento, la conciencia. ¿Cómo? La gente a veces me pregunta, ¿cómo yo hago el tikkun de mi vida? Aquí lo estamos viendo. El tikkun comienza, porque aquí estamos otra vez conectando las cosas. No es solamente en el sentido de que fue que la transgresión fue comer y ahora yo voy a ayunar y ya. Sí, esa es parte. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos comieron del árbol del Etz Hada'at, del conocimiento. Entonces, ¿cómo sea que cada vez que uno está ayunando, está de alguna manera rectificando qué cosa? El Da'at. ¿Y qué es el Da'at? El conocimiento, la conciencia. ¿Quieres hacer tu tikkun? Pues tienes que adquirir bastante conocimiento y tienes que trabajar para elevar tu conciencia. Ahí está el secreto de todo para rectificar la vida de toda persona. Es aprender, hay que estudiar y eso te va a ayudar a elevar también tu conciencia. El conocimiento es la base de todo. Entonces, ven el énfasis que ponemos en el judaísmo al estudio, pero no solamente desde el punto de vista religioso, espiritual.
Mire la sociedad, mira a los científicos. Si el científico no estuviera todo el tiempo investigando, si no hubiera quien esté investigando nuevas tecnologías para construir aeropuertos, edificios, carreteras, la ciencia, la medicina, todo es el conocimiento. Y eso te eleva también las conciencias. Entonces es lo mismo que estamos diciendo acá a nivel espiritual, pero también implica todo. El ticún, usted quiere arreglar su vida, cambiar, transformarse, pues tiene que estudiar y aprender qué no debe hacer y qué es lo que sí tiene que hacer. Eso se llama conocimiento. Y eso también te eleva la conciencia. Entonces, lo primero que hay que rectificar, decimos que es el Da'at. Da'at es la primera de las sefirot que cayeron, la primera de las recipientes que se rompieron. Si alguien pregunta cuál fue el primero de los recipientes que se rompió, el primero fue el Da'at. Porque eso fue lo que el comer del Etz Hada'at, del árbol del conocimiento. Dice, sería beneficioso reiterar en este punto que las 10 sefirot son paralelos a los 10 dichos de la creación. En el judaísmo existe algo que se llama Azarema Amarot, los 10 dichos donde que se explican los sabios. Voy a seguir leyendo qué es. El séptimo, el número 11 de estos dichos de la creación fue introducido por Dios cuando afirmó, no es bueno que el hombre esté solo. Dice Génesis capítulo 2 verso 18. Los otros 10 palabras o dichos fueron seguidos de la afirmación que era bueno. O sea, cuando usted inicia el libro del Génesis va a ver que Dios todo el tiempo está diciendo día uno, día 2, creando los animales. Siempre vas a ver que dice después, y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Cuando hizo la luz y Dios vio que era bueno. Entonces, bueno, bueno, bueno. Entonces, esos son dichos de Dios. Dios está hablando. Y con esas palabras Dios fue creando el mundo. Dios fue estableciendo. Pero uno de los dichos de Dios fue cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacer una compañera. Entonces, en el judaísmo decimos, Dios también tiene 10 dichos y son paralelos a las 10 sefirot. Entonces dice lo siguiente, el número 11 de ellos es ese que dice, no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Ese es el número 11. Y los otros 10 dichos fueron seguidos de la afirmación y Dios vio que era bueno. Por tanto, los 10 dichos son paralelos a las 10 sefirot o las 10 buenas especies del incienso de la Ketoret, que es paralelo al Da'at, al conocimiento o al Galvanum. Volvemos a la Ketoret. Recuerden que la Ketoret tiene 10 ingredientes que huelen rico, buena fragancia. Pero hay uno, el número 11, que huele mal, que es el Galvano, huele como un olor malo. Y las 10 olores buenos cubren ese olor malo y es una fragancia muy rica, placentera, como dice el texto. Entonces, esos 10 dichos, cuando Dios dijo, cuando leemos en el Génesis que dice, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y entre otros dichos que cumplen el total de 10, significa los 10 ingredientes de la Ketoret, que son las 10 especies que huelen bien. Pero cuando Dios dice la primera parte en negativo, y no es bueno que el hombre esté solo, ya está hablando en negativo Dios ahí. No dice que es positivo, dice que está hablando en negativo. Ese negativo es el número 11, se corresponde al gálvano, que es el elemento 11 en la Ketore, que huele un poco mal, y se corresponde al Da'at, que está dañado y que hay que rectificar. Y por eso fue que cuando dice que Dios le crea la pareja al primer hombre, cuando dice que tienen relaciones, que ellos se unen, la palabra o la raíz que usa también es la raíz de la palabra Da'at, de da, conoció a su mujer. Dice que Adán conoció a su mujer. Tuvo relaciones, pero dice que la conoció. Y la palabra en hebreo está en la raíz para da'at, da. Entonces, sigue leyendo el texto lo siguiente. Esta afirmación, y no es bueno que el hombre esté solo, dice, se entendía que debería ser rectificado el da'at, el conocimiento. Como en el verso que dice que Adán conoció y Adá a Eva, su esposa. Dice el Génesis capítulo 4, capítulo 4, verso 1. Dice, al contrario, Adán y Eva, el deseo de Adán y Eva de conocer el bien y el mal, ahí también está la palabra dar, inició a nivel humano lo que es paralelo a nivel cosmogónico que llamamos la ruptura de los recipientes. Entonces el deseo de conocer te puede llevar por lo bueno, pero también te puede causar problemas a veces.
Yo creo que esto también lo pueden ver muchas personas, ¿no? Que quieren, a veces quieren casarse, pero cuando se casan y conocen a la persona, a la pareja, entonces ya no, ya causa ruptura, ya causa problemas, ya causa divorcio. Entonces no era como se pensaba, ¿no? Bueno, es parte de ese aprendizaje, de esa edad, de ese conocimiento, de esa conciencia, porque hasta el mal también sirve para crecer y para aprender. Dice, en nuestra analogía de el rey y su hijo, ¿recuerdan esa historia que hablamos en clases anteriores? Donde el rey contrató a una prostituta para que sedujese al hijo y le dio las instrucciones y quería ver si era fiel o no. Dice, ella estaba cumpliendo con las órdenes del rey. Bueno, en ese mismo ejemplo, dice el rabino Are Kaplan que esa es como la función que cumplió la serpiente en el caso de la historia de Adán y de Eva. La serpiente, Dios que le dijo a Adán y Eva, coman de todo, pero de ese no, ¿vale? Como el rey, haz de todo, pero con esa mujer no. ¿Y qué hizo el rey? Contrató a la prostituta para que sedujese al hijo, a ver si el hijo iba a serle obediente y para saber si el hijo iba a merecer heredar el reino. Porque el rey quería pasarle el reino al hijo y quería ver si merecía realmente eso, pero tengo que probarlo, a ver si es verdad que va a ser, que va a escuchar mi palabra. Fue lo mismo con Adán y Eva. El rey, Akadosh Baruj Hu, los puso en todas estas condiciones que estaban ideales. Le dijo, coman de todo, pero de ese no. ¿Y qué hizo? Contrató a la serpiente para que los tentase, para que los sedujese, para ver si es verdad que iban a escuchar la voz del rey, de Akadosh Baruj Hu. Esto nos lleva a la cuestión o la pregunta de la culpa de la serpiente, ¿no? Porque si vemos que también la serpiente fue castigada en la historia, recuerden ese pasaje. Entonces, ¿qué culpa tiene si es que el rey la contrató para eso? Vamos a seguir leyendo. El Baal Shem Tov dice, analiza esta cuestión, esta pregunta, primero que nada citando una enseñanza muy directa del Talmud. El Talmud pregunta, ¿por qué alguien que sacrifica un animal en sábado es penalizado? O sea, ¿por qué? Pregunta el Talmud. Una respuesta es que está cometiendo, perdón, un pecado, en este caso, está prohibido, ya que, porque dice que también que está, no sé cómo traducir estas palabras del inglés al español, como que está manchando de alguna manera, ya que la piel del animal y su cuero se va a manchar con la sangre. Otra respuesta que da el Talmud es simplemente que está tomando la vida del animal y por esta razón es culpable de violar el Shabbat. El Shabbat se puede violar para salvar una vida, no para esto que está describiendo. Está prohibido. El Baal Shem Tov continúa más profundamente en el significado de este pasaje, indicando que el futuro último sería aquí, es llamado el mundo donde todo es un gran Shabbat. Este mundo del Olam Abba, este mundo de Atzilut, el paraíso, todos esos nombres que la gente le da, nosotros decimos en el judaísmo que es como un gran Shabbat, porque el Shabbat es como la persona experimenta una conexión espiritual como sería ese estado, ¿no? Paradisiaco, ideal, un momento espiritual de conexión con Dios. Entonces dice el Baal Shem Tov, dicen los sabios judíos, ese momento, ese mundo rectificado, el mundo del Tikkun, es donde es como un gran Shabbat. Dice así. Dice, es entonces que la mala inclinación será juzgada y sentenciada a muerte. Pero la pregunta todavía es, ¿por qué va a ser castigada la mala inclinación, la serpiente, el Satán? Ya que fue creado para ese propósito. El propósito de la serpiente, ¿cuál era? Que fuese allí a ponerlos a prueba a ellos. Lo crearon para eso. El propósito de la Yetzer Hara, de la mala inclinación, ¿cuál es? Ponernos a prueba con esa mala inclinación. Entonces, la pregunta acá, les decía, es si Dios creó para ese propósito, ¿qué motivo tiene que sea condenada de esa manera? El Talmud responde.
Dice lo siguiente, uno debe decir que es castigado porque pretende convertirse en la buena inclinación. El mal se transforma en luz y te hace creer que te seduce. El mal te jala y te dice, mira, ven por aquí, mira los beneficios, mira las cosas que te van, las cosas buenas, vas a disfrutar. El mal te seduce y es atrayente. Entonces el mal se está transformando en luz. El mal te está, de alguna manera, seduciendo para que creas que es bueno. Entonces se está como transformando en la buena inclinación, pero es malo. Entonces, por eso, por usurpar una identidad que no le corresponde, dice por eso va a ser aniquilada la Yetzirará, la serpiente, el Satán, todas esas cosas, que representan lo mismo realmente. Entonces dice, por eso es que va a ser eliminado. El Talmud continúa y pregunta, aquel que es el que degüelle el animal, el que mate el animal para los sacrificios, para las ofrendas, en este caso la mala inclinación que se identifica con el ángel de la muerte, ¿por qué es culpable? Pregunta el Talmud. Dice, porque colorea la verdad y se oculta a sí mismo como la buena inclinación y toma el alma de la persona. Así dice el Talmud. La serpiente, por tanto, primero se acercó a Eva de una manera muy sofisticada, con un argumento sofisticado. ¿Y cuál fue ese argumento? Estaba tentándola, dice el rabino Ari Kaplan, cuando dijo, en el día en que tú comas de el árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a ser como Dios, le dijo, conociendo lo bueno y lo malo. Así le dijo. Génesis 3:5. En la superficie, dice el rabino, esta, esta afirmación es muy enigmática. ¿No? Qué misterio, voy a ser como Dios. Dice, la serpiente estaba indicando que la manera para ser como Dios fue o era no enfocarse en el mandamiento específico de no comer del árbol, sino al contrario, en el mismo hecho de que ser como Dios es conocer lo bueno y lo malo. Eso es lo que está diciendo. En el día en que coman del árbol vas a ser como Dios. ¿Cómo? Conociendo lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo uno es como Dios? Conociendo lo bueno y lo malo, no comiendo. Dice, el resultado de comer es que ser como Dios. Dice que es ser como Dios. Conocer lo bueno y lo malo. Eso es lo que dice la serpiente. O sea, le desvió la prohibición que era comer y lo llevó a otra área. Vamos a seguir leyendo para entender esto. Como hemos analizado antes, el objetivo de la creación del hombre era de que el hombre debía esforzarse por imitar a Dios. Este paradigma Dice, el paradigma para esto es el sábado, el Shabbat, donde la Torá dice que tú tienes que trabajar 6 días y descansar el séptimo, así como hizo Dios. Entonces, si Dios trabajó 7 días y descansó el 7 día, pues yo voy a trabajar 7 días y descanso un día. Estamos imitando a Dios. Sigue explicando el texto. Por tanto, el mandamiento de observar el Shabbat, la Torá está diciéndonos que tenemos que imitar a Dios. Ojo. ¿Quiere una persona lograr un estado el objetivo por el cual uno fue creado? ¿Quieres lograr tu camino espiritual? Tienes que imitar a Dios, ser como Dios en ese sentido. De acuerdo a la serpiente, vamos a ver ahora cómo la serpiente manipula, porque la serpiente mezcla verdad con mentira. ¿Eh? Esa es la manera de engañar, porque por eso puede parecer que es lo mismo, pero vamos a ver ahora cómo la serpiente mueve el argumento. Dice lo siguiente, de acuerdo a la serpiente, el mismo principio debía ser aplicado aquí, dice la serpiente, ¿no? Por tanto, la serpiente argumentó que ya que Dios mismo era el creador del mal, él por lo tanto sabía lo bueno y lo malo. Ese es el argumento de la serpiente.
Si Eva comía del fruto del árbol del conocimiento, ella también conocería lo bueno y lo malo como Dios. Y de esta manera se asemejaría a Dios. Entonces, ¿quieres asemejarte a Dios? Está diciendo la serpiente. Haz lo malo. La serpiente afirmaba que haciendo esto, Eva llegaría a cumplir el propósito para el cual Dios había hecho la creación, ya que de esta manera estaría imitándolo a él. Si Dios creó lo malo, pues yo también tengo que caminar por ese camino para ser como Dios. Y por eso es que te encuentras a muchas personas, muchos seres humanos, que trabajan solamente la oscuridad, que se dedican a adorar a la serpiente, que se dedican a adorar al Satán, que se dedican a hacer lo malo, de todo es el camino oscuro, porque ese camino es un seductor, ese camino. Dice, es difícil al principio entender los motivos de por qué Eva decidió desobedecer el único mandamiento, uno solito fue que le dijeron, de eso no comas, eso no lo toques, eso no te pertenece. Dice, es difícil comprender los motivos por los cuales Eva desobedeció este mandamiento específico de Dios de abstenerse de comer del fruto. La serpiente indicó, sin embargo, que Dios es totalmente independiente. Esto continúa o indica que de la manera de ser completa para completamente el ser humano, si Dios es totalmente independiente, esto conlleva a que la manera de que el ser humano emule a Dios, o sea, imite a Dios, es que ella, en el caso de Eva, tenía que también afirmar su independencia. ¿Y cómo yo afirmo mi independencia? Rebelándome contra Dios, rechazando a Dios. Si me dijo que no hiciera esto, voy a hacer lo contrario. Si quiero ser como Dios, que es independiente, pues yo voy a rechazarlo. Yo voy a hacer lo contrario de lo que me dijo. Miren qué torcido todo este argumento. Y estoy seguro que ustedes conocerán a mucha gente que actúa de esa manera, que te tuerce los argumentos, que te tuerce las cosas. Y desde un punto de vista racional puedes justificarlo racionalmente, pero no significa que la base sea verdadera. Además de esto, podemos tomar nota de que inicialmente la serpiente no fue formado como un animal. Aquí va a venir una parte muy interesante. La serpiente no fue formado como un animal, dice el rabino. El Talmud analiza la apariencia, la forma de la serpiente antes de que fuese castigada, indicando que en un principio la serpiente caminaba completamente erguida. Así dice el texto, como un ser humano. Así lo dice, caminaba erguido de pie como un ser humano. Como resultado de esto, se cree que la serpiente pensó, dice aquí, como resultado de esto, la serpiente o el serpiente, porque era masculino, Nahash en hebreo es masculino, macho, varón, se caminaba de pie, erguido, hablaba, y dice que ese ser que le llamamos el serpiente, que no es una serpiente de esa que se arrastra por ahí como la gente cree, no, es un ser que se llama el serpiente Nahash, que caminaba erguido, que hablaba. Dice que ese ser pensó que podía tomar el lugar de Adán, reemplazar a Adán y casarse con Eva. Así dice el texto. El argumento de la serpiente, por otro lado, fue como una manera de cubrir sus intenciones reales. Él trató de convencer a Eva de que la manera real de alcanzar el máximo nivel, la máxima elevación, era haciendo La desobediencia. la voluntad de Dios, pero desobedeciendo. Porque si dijimos que Dios es totalmente independiente y quiere Dios que lo imitemos, que seamos como Él, pues entonces yo, para poder ser como Él, tengo que no hacerle caso, tengo que desobedecer, tengo que ser también yo independiente. Tengo que yo actuar por mi cuenta y no tomar en cuenta a Dios. Cuando actuamos de manera independiente en nuestra vida, pensando que Dios, no necesitamos a Dios, que no me hace falta la espiritualidad, que yo me valgo por mí mismo, ahí es cuando caemos. Ahí es cuando la serpiente está actuando en nosotros. Ahí es cuando la serpiente
Cuando uno empieza a desobedecer las reglas y empieza a actuar de una manera que no va, ahí es cuando estamos cayendo en la trampa de la serpiente. Y vamos a ver que hoy para nosotros es mucho más complicado porque hoy ya tenemos dentro de nosotros, de todos los seres humanos, tenemos dentro ya como ese veneno, esa mezcla, porque el bien y el mal ya se ha mezclado. Antes el mal estaba fuera, algo externo. Al momento de comer, de desobedecer, ahora es parte de uno. Eso es como, por ejemplo, una persona, uno puede saber una transgresión, algo que es malo, pero cuando uno hace eso, eh, pues entonces ya uno siente que está manchado, que ha hecho algo mal y tiene que hacer teshuvá, tiene que hacer limpieza espiritual. Se pueden arreglar las cosas, sí, pero uno se siente mal. ¿Por qué? Porque esa energía entró en uno. Si alguien habló de otro, si alguien que traiciona, digamos un esposo, o alguien que traiciona a la esposa, o viceversa, antes sabías que era malo, pero cuando ya lo haces, es como que ya es parte de tu energía, es parte de tu cuerpo, es parte de ti, eso malo que hiciste. Es lo mismo. El mal existía afuera. No, al momento de comer, de eso de desobedecer, ya entró dentro de uno. Entonces eso pasa, luego decía, en la vida de todos nosotros. Ahora es una batalla mucho más difícil la que tenemos. Dice, uno podría continuar indicando, sin embargo, que no se cumple con la voluntad divina violando su palabra expresa. Ir en contra de la voluntad de Dios es algo ilógico de hacer. Hemos mencionado la tensión que existe entre Keter y el Da'at. Mientras que Keter está por encima de la lógica, de la razón, la parte espiritual no se puede comprender siempre con la lógica, no, la parte espiritual es un mundo que no va siempre con la parte del Da'at, que es el conocimiento. Lo espiritual va mucho más allá. Entonces hay como una tensión entre Keter y Da'at. Y dice acá, el Da'at, como vimos que se puede usar aplicando la lógica. Eva tenía que haber conocido que este mandamiento venía de Keter, que está por encima de la lógica. ¿Por qué no comer? Es algo que está por encima de la lógica. Eso viene de Keter, no viene de este mundo físico. Ella, o sea, Eva, ignoró, sin embargo, porque ella quería el Da'at. Ella quería el conocimiento. Ella puso su lógica. ¿Cuándo nos va mal a nosotros? Cuando queremos poner nuestra lógica antes que la lógica divina, antes que la lógica de Dios, antes que la lógica del mundo espiritual. A veces uno no entiende y uno quiere usar su propio raciocinio. No, si yo no lo entiendo por mí, no. Mira, hay cosas que uno nunca las va a entender. Nunca las vamos a entender porque siempre estamos en etapas de aprendizaje, de crecimiento y tantos misterios que todo no se puede entender por lógica. Y hay cosas del mundo espiritual que vienen de Keter, que no la entendía el ser humano limitado. Entonces, en el caso de ella, ella quería lógica, quería da'at, quería conocimiento, porque quería quizás de alguna manera al racional entender la prohibición. ¿Y saben quién le puso lo racional? La serpiente. Cuando le dijo, cuando comas, vas a ser como Dios, porque vas a conocer, da'at, lo bueno y lo malo. Entonces estamos viendo cómo hay un torcer completo aquí de todas estas enseñanzas. Dice, continuando con la analogía, recuerdan la historia del rey otra vez, el hijo, la prostituta, dice, llegamos a asumir que el príncipe es totalmente leal. Dice, hemos de decir que la prostituta que contrató ese rey le dice al príncipe que que si él realmente quiere ser leal al rey, tiene que estar con ella, porque eso es realmente lo que quiere el padre, ¿no? Porque si el padre la contrató para que ella lo seduzca, pues la tarea de ella, ¿cuál es? Seducirlo, lograr su objetivo con ella. Para eso la contrató. Pero con el hijo no quiere eso. Al hijo le dijo, recházalo. Entonces, ¿qué viene ahí y le dice, no, si tu padre me contrató para esto? ¿Qué hace la serpiente? A los hijos, a Adán y Eva, les dijo, no comas. Para probarlos, buscó a la serpiente. La tarea de la serpiente es seducirlo y la serpiente, el objetivo de ella es lograrlo. Pero la serpiente, ¿qué les dice a ellos? No, pero si Dios me contrató a mí para que tú comas. Yo vine a abrirte los ojos. Yo vine a iluminarte. Yo vine a darte un conocimiento. Yo vengo también de parte de Dios. No sé si se dan cuenta de la seducción de todo este argumento y de la lógica, otra vez, que va detrás de todo esto. Pero cómo esa misma lógica está torcida.
porque otra vez la transgresión es seductora. Tristemente, como decía, de esto todos cometemos transgresiones, les decía, pero vemos otra vez esa dinámica, esa lucha que tenemos el ser humano entre lo bueno y lo malo, entre la tentación y el mantenerse, caer y levantarse, pero cómo es seductora, cómo va torciendo las cosas, cómo se va colando, ¿no? Cómo va manipulando las palabras, cómo va manipulando los argumentos y cómo va de alguna manera tratando de entrar para lograr su objetivo. Para eso fue creado. Sigue diciendo, dice, esta prueba, no, en el caso del rey, del príncipe y todo esto, dice, esta prueba ya no es más un tema de lealtad, se convierte en un juego mental y eso no es lo que el rey tenía en mente. Ya cuando esta mujer empieza a seducir al príncipe, ya es un juego mental. Pero dice, eso no es lo que quería el rey. El rey le dijo, preséntate, haz esto. Si él, va a ver cómo reacciona. A él le dijo, actúa de esta manera, a ella le dijo, actúa de esta manera. Pero cuando ya si esta mujer continúa y continúa y continúa, el rey no le dijo que hiciera eso. Le dijo, ve, preséntate, ver cómo reacciona mi hijo. Ya. Pero si esa ya por su cuenta continúa y continúa seduciendo y continúa, claro, yo puedo entender porque esa es su función. Es como la serpiente, el mal continúa, ya el mal está tomándose una libertad y puedo entenderlo porque está en su naturaleza. Pero ya está yéndose como del control, está yéndose como de límites que no le corresponden. Y precisamente por eso es que el mal tiene que ser cortado. Porque si no se detiene a tiempo, arrasa con todo. Y por eso es que en algún momento el mal también va a ser eliminado, la muerte será eliminada, el serpiente, el satán, todo tiene que ser eliminado, porque hay que frenarlo, porque si no sigue extendiéndose, porque por su naturaleza es solamente avanzar, a continuar, ya es un juego mental, te empieza a trabajar el pensamiento. Y así es como funciona todo esto, le decía, pero por eso es que en algún momento tiene que ser cortado completamente. Entonces sigue explicando lo siguiente. El Zohar Kadosh, el libro del Zohar y también el Sefer Bahir, ambos indican que, después de todo, la serpiente era un ángel, así dice el Zohar. En otras palabras, detrás de la serpiente lo que había era un ser que supuestamente quería cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Porque para eso lo encomendaron, para esa tarea. Supuestamente quería él cumplir la voluntad divina, que era esa, probarlos a ellos, ¿no? ¿Cómo entonces podría la serpiente ir tan lejos en en lo que tenía que hacer? Dice, una posible respuesta es que hay veces que los ángeles van más allá de lo que están supuestos a hacer. Escuchen lo que viene ahora. Hay veces que los ángeles van más allá de lo que están supuestos a hacer. Y yo creo que también los seres humanos, porque cuántas veces a veces uno contrata a alguien para que te haga un trabajo y te dicen, sí, pero bueno, yo me tomé la libertad de hacer este cambio así, así. ¿Quién te mandó a hacer ese cambio? ¿Quién te mandó a hacer ese cambio en la empresa? ¿Quién te mandó a hacer ese cambio en mi casa? Yo no te mandé a que movieras más nada. Te dije, haz esto. Entonces, en el mundo espiritual también, hay ángeles, dice el texto, que pensando que cumplen la voluntad divina, como el trabajador que piensa que está cumpliendo la voluntad del jefe, que está tomando atribuciones ya personales, entonces hay ángeles que se pasan, que van más allá. Hay un tipo de ángeles, no todos, porque yo sé que ustedes habrán escuchado que hay ángeles, que los ángeles no tienen como libre albedrío, que los ángeles nada más hacen la función para lo que fue creado y que no pueden desobedecer a Dios y todas esas cosas que son ciertas. Pero hay otro tipo de ángeles, porque hay que hablar de formas de creación. Ciertos ángeles, los que están más cerca de Dios, al lado del trono de Dios, no hacen otra cosa que obedecer la palabra del Creador. Pero hay otros tipos de ángeles más cercanos a mundos más bajos que pueden hacer cosas como lo que estamos analizando. Son los que están más cerca de la tierra, del ser humano. Es el que este tipo de seres, pensando que hacen la voluntad divina, se toman atribuciones que supuestamente no es lo que Dios está ordenando que hiciesen. Entonces incluso hay ángeles que sí pueden ir
en contra o desobedecer al Creador, de alguna manera hacer cosas que no es lo que Dios está indicando, que es una forma de desobediencia, pensando que de esa manera tú haces el bien, pero realmente nadie te encomendó que hicieras eso. Dice, es interesante lo que dice el rabino aquí, porque dice, una posible respuesta es que algunas veces, no siempre, algunas veces, cuando los ángeles van más allá de lo que están supuestos a hacer, por tanto, pecan. Así lo dice. Cometen transgresión y se convierten en ángeles caídos. Así lo dice el texto. Sin embargo, hemos aprendido que un ángel no tiene y estará, no tiene mala inclinación. ¿Cómo entonces puede un ángel pecar? Dice el texto. La respuesta es que un ángel puede pecar o cometer una transgresión en su deseo de acercarse más a Dios. Hay personas que pensando que siendo más devotos están más cerca de Dios y quizás lo que están cayendo es en el fanatismo, en el extremismo, en el odio, en la muerte. Ni hablemos de las historias de la Inquisición, de las persecuciones, de las quemas en la hoguera y todo en el nombre de Dios, pensando que lo hacen en el nombre de Dios. ¿Cuántas religiones que pensando que en el nombre de Dios predican, pero si no te conviertes a su religión, piensan que tienen que erradicarte, decapitarte? O aceptas la religión o te decapitan. Entonces, son religiones o personas o ángeles que pensando que están cumpliendo la voluntad divina en su celo de acercarse más a Dios, ahora están haciendo una cosa que Dios no les mandó. Y en el nombre de Dios están haciendo cosas horribles. Son caídos. Personas caídas, religiones caídas, sistemas caídos, ángeles caídos. Eso no viene de Dios. Imposible que eso venga de Dios. Entonces estamos viendo que en el impulso de acercarse a Dios, es- hacen mal, están desobedeciendo. Dios no mandó a hacer esas cosas. Causan muerte, lo mismo que la serpiente, causando muerte. Y eso es lo que causan esas religiones, eso es lo que causan esos sistemas. En el nombre de Dios, piensan que tienen que eliminar a otro. Entonces, estamos viendo que esas personas que actúan así están influenciadas por estos ángeles caídos, que también tienen ese impulso, porque esa energía sigue activa hoy día. Esa energía sigue activa y opera en religiones, en personas, en sistemas, en gobiernos, porque es una energía que está buscando con celo moverse. Es como otra vez, como la serpiente o como la historia del rey, el príncipe y esta mujer. Piensa que su tarea es esa, porque eso fue lo que le encomendaron, pero se pasan de los límites. Eso no es llegar a ese extremo no es lo que quería. Y por eso le decía, el extremismo, los dogmatismos son muy peligrosos, porque en el nombre de la espiritualidad, en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, la gente va cometiendo asesinatos, crímenes, y esto no es para nada, eso no viene del Creador. Ya esos son ángeles caídos que están detrás de esas personas, ángeles caídos que están detrás de esas religiones, que se disfrazan y te mezclan la verdad con esto y con cosas lindas, pero ahí detrás no puede estar Dios detrás de eso. Eso no es lo que cree el Creador. Miren, miren lo interesante que viene aquí ahora, en esta parte. Dice, un ángel puede querer hacer la voluntad de Dios. Dice, incluso más de lo cual se le encomendó que hiciese, ¿no? La tarea que le dieron. Y algunas veces puede cometer el error o cae en ese error. Igualmente, la misión de la serpiente era tentar, ¿no? Y en su deseo de ser lo excelente, de hacer lo mejor posible, se fue más allá de lo que estaba permitido. Quizás la tarea de la serpiente era tentarlos, no hacerlos caer. Tentar no es hacer caer. Tentar es hasta un límite, pero no hacer caer. En no hacer caer, como les decía, a los seres humanos. Entonces, dice, este argumento de la serpiente muestra la filosofía de Amalek. ¿Recuerdan Amalek? Que es el símbolo, fue esa nación que negó el paso al pueblo de Israel, esa nación que combate contra el pueblo de Israel y Dios decretó. Vamos a seguir leyendo, dice acá. Amalek afirmaba que uno puede lograr los estados más altos de la santidad
desobedeciendo a Dios y luchando contra Él. Por esta razón, tan pronto como los judíos salieron de Egipto, Amalek los atacó. Dice, esa fue también la filosofía de los constructores de la Torre de Babel, que dijeron, vamos a subir hasta los cielos a luchar contra Dios. En todos estos casos, vemos la misma independencia y libre albedrío que Dios le da al hombre para lograr su propia perfección, lo están usando ahora para ir en contra de Dios. Entonces estamos viendo cómo algo que es útil, que es importante, que Dios nos ha entregado, la independencia, el libre albedrío, pero cómo lo tuercen y eso mismo que Dios te dio, lo usan para atacarlo, lo usan para ir contra Él, pensando que haciendo eso están logrando su objetivo máximo, el estado de elevación más grande, porque, ¿verdad? Es la máxima independencia, lograr ese estado de igual que el Creador, porque la idea es ser como Dios. Pero la idea es unido a Dios, no contra Dios. Y por eso es que en la mística, ¿qué buscamos siempre? De Bekut. Unión mística. ¿Qué es unión mística? Estar en comunión con Dios, no contra Dios. Entonces, el libre albedrío para nosotros realmente es eso, unión con Dios, imitando a Dios para semejarnos. Eso lo hemos aprendido en las clases pasadas. ¿Cómo el esposo se une con la esposa? Buscando la similitud, los puntos de en comunes para que puedan ser uno, no yendo en contra uno del otro, eso no es unión. Entonces, para que se mantenga una independencia y que cada miembro de una relación, de una pareja, por ejemplo, preserve su independencia en un matrimonio, no significa que tengo que estar peleado uno con otro para mostrar que yo soy independiente, no, eso es un problema, esa no es la intención del matrimonio entonces. Entonces es lo mismo acá, el Creador nos otorgó libre albedrío, nos otorgó independencia que tenemos que imitarlo, ser como Él, pero ser como Él es asemejarme a Él, acercarme a Él, conectar con Él. Y por eso es que, vuelvo a decir, la Kabbalah, la mística real, sea cual sea cualquier sistema que tenga mística real, porque hay mucho por ahí de fraude, pero el sistema místico real busca la unión del místico con Dios, busca unirme a la divinidad, sentir su amor en mí. Esa es la verdadera de ser como Dios, de unirme a Él porque lo similar se atrae. Uno busca a los amigos que tienen características como uno busca una pareja que uno se vea también reflejado y viceversa. Entonces, pero ¿cuál es el razonamiento torcido de la serpiente? Que para ser como Dios tengo que ser independiente, por tanto me voy a fajar contra él. Fue lo que hicieron también en la Torre de Babel, fue lo que pasó con el caso de Adán, y fue lo que ha pasado a través de cómo reaccionan muchos, vuelvo a decir, gente que tiene religiones hoy satánicas y cosas como esa, que es contra Dios, pensando que así van a subir a algún sitio o que van. Tonterías. Un ser humano finito no puede con algo que es infinito. Y además ese no es el propósito. Dice acá, sigue diciendo el rabino Are Kaplan. Vimos que eso fue lo que hizo Amalek, ya lo explicamos, atacando el pueblo de Israel. Porque si el propósito de Dios, ¿cuál era? Que Israel entrara a la tierra prometida, pues yo voy a impedir que eso suceda. Porque pienso que de esa manera estoy mostrando mi independencia. No, está mal. Entonces, no es ir en contra de la divinidad, es unirme a la divinidad. Es ser uno con la divinidad. Y es igual con cada uno. Si yo quiero buscar la unidad entre los seres humanos, es buscar los puntos que tenemos en común. Si yo me concentro en las diferencias, entonces ahí no hay unidad ninguna. Fue lo que pasó con las sefirot. ¿Recuerdan las clases primeras? Las sefirot estaban separadas, eran círculos, pero no había las líneas, que son las letras hebreas, que es un Da'at rectificado. Por eso es que lo primero que hay que rectificar, ¿qué es? Da'at. No había Da'at, había desconexión. ¿Y qué buscan estos sistemas? La desconexión total. Separado, independencia. No quiero saber nada de Dios. Las sefirot no querían saber, estaban desconectadas, ahora se creían Dios. Y por eso es que esas religiones ocultistas, el ocultismo y todas esas pamplinas, buscan, oh, yo soy Dios y no quiero saber del Dios de la Biblia. Pamplinas, a ver si no vas a ir también a la muerte y a ver si no, un ser humano finito va a poder con algo que es ilimitado.
Si otros seres humanos te pueden doblegar, los seres humanos que no somos nada, y tienes que obedecer las leyes de un país, tienes que obedecer todo lo como es la constitución de un país, no puedes, ¿de qué la independencia estamos hablando? Ahora imaginémonos de la fuente suprema de todo. Pero son las trampas seductoras de esas prácticas, religiones, ocultismo, que ahora también han cogido la cábala y la han empezado a mezclar con todas esas cosas. Otra vez, la serpiente actuando, cogiendo la cábala y en vez y cambiándola. Ya en vez de la cábala como un sistema de acercarme a Dios, de conocer a Dios, de que existe verdad, en la cábala existen cosas como la cábala Maasid para hacer el bien, ya no. Ya esta gente quieren y usan la cábala para deseos egoístas, para manipulación, para poder, para dinero, para lograr, o sea, es poner tu voluntad, tu independencia, usando lo que Dios te dio, la cábala en este caso, que es lo mismo. Dios entregó independencia, libre albedrío y que lo hiciera el ser humano para ir contra Dios. La torre de Babel, desobediencia, tantas cosas. No, ese no es el objetivo. El objetivo es acercarme a Dios, hacer el bien, buscar el bien a las criaturas, a todos los seres humanos, a todos los seres, plantitas, animales, todo. ¿Y cómo usan esta gente? ¿Cómo opera la serpiente? Con ese tipo de prácticas. Y se camuflea, no sé cómo es la palabra, camuflaje. Porque crees que es verdad, pero está ahí mezclado verdad con falsedad y eso crea ahora horrible las cosas que estamos viendo. Sigue diciendo el texto, estamos llegando ya al final casi del capítulo. Dice, explica lo siguiente. El rabino Jaim de Boloshin, uno de los grandes cabalistas, estudiante del Gaón de Vilna, nació en 1749, falleció en 1821, escribió una obra que es muy importante, que la tengo por aquí, ahorita casi, Nefesh HaChaim, está por acá el libro, en dos tomos, una obra muy importante de Cábala. Ese rabino explicó, dice, él enfatizó que la mala inclinación representada por la serpiente no era parte de Adán, del ser humano, antes de que comiera del árbol del conocimiento, pero era algo externo, lo que yo les explicaba ahorita. Como sofisticado el argumento de la serpiente, Adán estaba en un grado mucho más elevado y podía por tanto distinguir la verdad de la mentira. Adán tenía un grado más elevado que la serpiente. Quiere decir que Adán tenía un grado más elevado que el ángel que estaba oculto detrás de la serpiente. Entonces Adán podía distinguir la verdad de la falsedad. Fue solamente después que él comió del árbol que perdió estabilidad, o sea, perdió la habilidad de conocer la verdad, estaba todo confundido ahora, y pudo caer en la tentación de esa serpiente. El mal ahora se había convertido en una parte integral de su ser, de su esencia, y podía jugar con sus debilidades dentro de él. Es la manera en que actúa. La mala inclinación juega con nuestras debilidades. Es altamente significativo que una cosa que Adán y Eva fueron prohibidos fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya hemos explicado que el concepto de Da'at es uno de conexión y de acercamiento a lo divino. Por definición, Da'at implica superar las barreras y la ausencia del mal. Cuando, sin embargo, el bien y el mal están unidos dentro de nosotros, la habilidad de distinguir entre ellos, es entre lo bueno y lo malo, es difícil. Dice, por esta razón, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es el paralelo humano de la ruptura de las vasijas. Por tanto, la acción, la elección del hombre entre lo bueno y lo malo realmente no fue una elección para nada. Fue realmente un momento en que el mal se convirtió en algo interno, lo internalizó. Y a ese extremo llega mucha gente, de racionalizar lo malo y pensar que lo malo es justificado. Hay gente que llega a ese raciocinio. Yo tengo que actuar así porque esta persona hizo esto y esto. Yo tengo que hacer así, vengarme y acabar con esa persona y con su familia y con todo el mundo.
Ya está racionalizando el mal, lo está integrando, esa energía está haciendo carne en ella. Ya no es hasta un límite, ya quiere arrasar con una familia entera, todo. Es ese mal terrible que está acabando, ese antisemitismo, esa oscuridad que hay, les decía, en muchas naciones, entre vecinos, entre parientes, ese odio tan oscuro que se racionaliza. Yo tengo que vengarme, yo tengo que... Entonces, sigue diciendo, dice, explica, eso fue solamente en este momento en que el mal se convirtió en algo interno en el hombre y su batalla contra el mal se convirtió en una batalla contra uno, contra sí mismo, contra, ya no era una fuerza externa, es que ya estaba dentro de uno. Por eso es que la batalla más grande es la batalla contra uno mismo, de refinarse, de cambiar, de mejorar. Es la batalla interna que tenemos por perfeccionarnos. Fue en este momento en que la fuerza, fue en este momento que una fuerza que el hombre podía haber derrotado en un principio, ahora puede ser derrotada, pero con mucha dificultad. Toma mucha dificultad realmente refinarse, perfeccionarse. Pero hay una pregunta que surge. Dice, la pregunta que hace el rabino aquí es lo siguiente, es que si Adán hubiera sido castigado, si Adán se hubiese arrepentido, ¿hubiera sido castigado? ¿Se hubiera aplicado la sentencia? Si Adán hace teshuvah, ¿Dios lo hubiera perdonado? Dice, la reacción de Adán cuando Dios le enfrentó, Dios se enfrentó a Adán, ¿recuerdan la historia bíblica? Después del pecado, ellos se vieron desnudos, se vistieron y Dios salió a buscarlo. Adán, Adán. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. ¿Dónde estás? Se escondió, dice el texto. Dice acá, ¿y qué fue lo que dijo Adán? ¿Cuál fue la reacción cuando Dios lo enfrentó? ¿Comieron del árbol que dije que no comiera? Cuando Dios le dijo a Adán, no, lo enfrentó a él primero. ¿Y qué dijo Adán? Se arrepintió. Dice acá, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella fue la que me dio del árbol y comí. Dice Adán. Dice, la respuesta de Eva, ¿cuál fue? Dice el texto que la respuesta de la mujer fue más humilde, dice aquí. Ella confesó que que la serpiente esencialmente la sedujo. O sea, está diciendo que como que quizás ella no hubiera comido, pero la sedujeron, la engañaron. Dice, luego cuando Caín fue juzgado por el asesinato de su hermano Abel, él exclamó que su pecado era muy grande para él poder soportarlo. O sea que Caín confesó su pecado, está diciendo, lo que cometí fue terrible, no puedo con esto. Y se arrepintió, hizo mal, sabe que hizo mal, dice el texto. Caín se arrepintió de su pecado y por tanto no fue muerto, sino que recibió un castigo más liviano. Y aquí el texto trae, bueno, trae unos párrafos, yo lo voy a resumir para dar paso a las preguntas, pero básicamente él está hablando acá que hay una diferencia, ¿no? Que en un primer momento, cuando Dios lo enfrentó a Caín, Caín dice que esto es, dice, este pecado es muy grande para mí. O sea que él sabe que hizo mal. Cuando Dios enfrentó a Adán de repente, Adán dijo, no, la mujer que tú me diste. O sea, no reconoció en él. Entonces ahí hay una diferencia. Como la Caín, o sea, la persona que reconoce su error, aún así uno carga las consecuencias, porque Dios le decretó exilio para Caín. Sabemos que Adán hizo teshuvá, pero la hizo después de la sentencia. Porque en el primer instante, cuando le hicieron, lo enfrentaron, se escondió. Yo no fui, fue la mujer. Después que le dieron la sentencia, entonces ahora hizo teshuvá. Se arrepintió. Y hay una diferencia. Cuando uno comete un error, cuando uno comete una transgresión, mejor decir, ¿sabes qué? Es verdad. Pequé, me equivoqué, cometí un error. Lo siento, perdóname. ¿Cuánta gente no conocemos que usted lo está enfrentando y dice, no, no, yo no fui, yo no hice nada, ese no fui yo, fue otra persona?
Yo no tengo nada que ver con eso. O no quieren reconocer el error. Cuando uno no reconoce, entonces errores vamos a cometer todos. No hay nadie, como digo, que estamos en el camino espiritual, todos vamos a cometer errores terribles. Hay gente que llega hasta el asesinato, a cosas graves, pero también cuántas historias de gente, de criminales, gente que ha hecho cosas terribles, se han arrepentido y de verdad han cambiado su vida. Entonces el punto aquí no es tanto que el error, vamos a cometer errores, ¿sí? El juez es Dios, es verdad, pero el punto es que uno reconozca que se ha equivocado. Cuando uno reconoce que se ha equivocado, sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que mejorar, y es cuando Dios le muestra misericordia. Entonces, esto no fue lo que la reacción primera de Adán. Después, sí, hizo teshuvá, se arrepintió, después Dios lo perdonó, pero ya fue después que le dieron la sentencia. Entonces, siempre la teshuvá existe, ya sea que fue antes o que yo la reconocí después que ya tuve el problema, pero siempre está la puerta de la teshuvá. Hay veces, pero la acción ya desencadenó otra acción, otra acción, otra acción. A veces uno se arrepiente, pero ya causó una acción que está suelta, como de alguna manera. Es como, bueno, siempre yo pongo estos casos, perdón que siempre pongo este mismo ejemplo, pero es fácil de ilustrar. En una relación de pareja, alguien traiciona a otro, con otra, digamos, un hombre traiciona a su esposa con otra mujer, deja a otra mujer embarazada, se arrepintió de lo que hizo, volvió con su esposa, está mal, le duele lo que hizo, pero ya no puede cambiar, que ahora va a tener, tiene un hijo por ahí, en otro, eso no, no cambia ahora, eso tiene consecuencias, eso tiene implicaciones. Entonces, aunque uno se arrepiente y la teshuvá la acepten, el arrepentimiento se acepte, ¿verdad? Cambió, se arrepintió, está perdonado, pero la acción ya tiene, sigue caminando, sigue de alguna manera. Y fue lo mismo con el caso de Adán. Entonces, voy a leer los parrafitos finales, simplemente dice acá, hay un texto acá, dice, en el caso de Caín, el castigo que le dieron no fue grave, sino que fue el exilio, fue un poco más liviano. Vemos que Caín se arrepintió y Dios le mostró misericordia. Y de hecho Caín no fue muerto hasta después de muchas generaciones, porque dice que pasarán generaciones hasta que Caín sea muerto. En algún momento murió. Y hay historias del Midrash que cuentan cómo murió y tal, pero no fue inmediatamente. O sea que Dios de alguna manera le alargó hasta la vida cuando vio que se arrepintió. Al final todos pagamos las cosas, pero o sea, a la larga Dios le muestra misericordia aquí a todo el mundo cuando hay arrepentimiento sincero. En el caso de Adán, cuando dice el texto que cuando Adán vio la, el arrepentimiento de Caín, eso fue lo que lo motivó a él a arrepentirse él mismo, a hacer teshuvá él mismo. Hay un salmo que es el Salmo 92, verso 1, que la tradición judía se lo escribe a Adán y dice, cuando el salmista dice, Mizmor shir yom Shabbat, tov lehodot Lashem. Y la traducción es un salmo para el día del sábado. Es bueno dar gracias al Señor. A Dios, dice aquí el texto. De acuerdo al Midrash, sin embargo, vemos que la palabra lehodot no se usa aquí en el sentido de agradecer, más bien confesar, admitir la culpa a Dios. Entonces uno tiene que confesar, admitir la culpa, las transgresiones a Dios. Todos los días uno tiene que confesarse con Dios. Todos los días tenemos que hacer teshuvah. Adán, por tanto, se dio cuenta de que el verdadero arrepentimiento tiene que llevar la confesión de los pecados a Dios. Por eso es que en el judaísmo tenemos vidú y confesión. Lo tenemos en la mañana, lo tenemos en la tarde, lo tenemos en la noche antes de acostarnos. La sesión del vidú es donde uno hace teshuvah, o sea, está confesando los pecados a Dios. Entonces, la verdadera teshuvah tiene que incluir confesión de pecados a Dios, ¿sí? Enfatizando eso. Dice, Adán, por tanto, se dio cuenta, como te decía, que había que confesar sus pecados a Dios. El Baal Shem Tov explica que esto es porque las acciones del hombre, incluso sus pecados, contienen chispas de los recipientes rotos. Cuando una persona se confiesa, remueve esas chispas del lado del mal y las eleva nuevamente a su raíz espiritual. Cuando usted dice, está confesando y está contándole a Dios como los errores que ha cometido, uno está rescatando sus chispas de lo malo que hizo, está como rectificándola y enviándola a la Kedushá. Es como el niño que el padre le dice, no hagas tal cosa y el niño desobedece. Y después el niño arrepentido llora y le dice, perdón. El padre, ¿qué padre no se conmueve y le muestra misericordia a su hijo? Entonces, aunque hizo la acción mala,
De alguna manera es como que al él confesarle al Padre voluntariamente lo malo que hizo, es como que está trayéndole la acción mala y dejando que sea el Padre el que lo purifique, el que lo limpie, el que lo absuelva. ¿Y qué padre no ha absuelto tantas veces a su hijo cuando el niño viene arrepentido llorando? Entonces es lo mismo cuando uno se equivoca, cuando uno confiesa a Dios y pide perdón a Dios por las cosas que ha hecho. Es una manera de rescatar esas chispas, porque ahí, hasta ahí también hay chispas de la santidad en lo que uno hizo, porque usó una energía para hacer lo malo, te estás rescatando nuevamente esa energía y elevándola de vuelta a su raíz espiritual, de vuelta a Dios. El arrepentimiento sincero tiene el poder de retornar todo a su fuente y unir al hombre con el Creador. El Talmud, por tanto, afirma que nada puede estar, nada se interpone entre la teshuvá de una persona. Nada. Siempre podemos hacer teshuvá, siempre podemos cambiar, siempre podemos arrepentirnos, sea cual sea el pecado que uno haya cometido. El ser humano a veces no olvida, el ser humano no juzga, pero cuando uno se arrepiente de verdad y pide perdón a Dios, el Creador nos absuelve. No importa cuál sea el pecado que la persona haya cometido, dice el rabino, no importa cuán terrible la vida que haya vivido, si se arrepiente, su teshuvá puede rectificar todo. De hecho, es por esta razón que el salmista o el salmo está dedicado al Shabbat, al sábado. El salmo que cité, el Salmo 92:1, está dedicado al sábado porque ya hemos explicado lo que es el significado del Shabbat. Recuerden al principio de la clase, la palabra Hashavat contiene la misma raíz en las letras en hebreo que la palabra Teshuvah. Fíjense para que vean, Hashavat, si mueves las letras, dice Teshuvah. Dice, como hemos visto, el mundo venidero, el Olam Abba, es llamado el mundo donde todo es Shabbat, donde todo es Teshuvah, donde todo está rectificado. Dice, todo el mal ha sido rectificado. Es por esto que el concepto del Shabbat es retornar todo a su raíz, a su fuente, a su origen. Inmediatamente, después de la historia de Caín y Abel, la Torá afirma, Adán conoció a su esposa nuevamente y le dio a un hijo, Set. Así se llamaba el hijo de él. La Torá dice, la Torá ahora continúa a reafirmar, dice acá, algo que ya había dicho. Dice, en el día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza, a la semejanza de Dios. Los creó macho y hembra. Los bendijo y los llamó hombre, o sea, Adán. Dice el capítulo 5 del libro de Génesis. Cuando conoció a su esposa otra vez, dice aquí el texto, o sea, cuando Adán conoció a Eva otra vez, cuando tuvo relaciones con ella otra vez, cuando la conoció nuevamente, fue una muestra de que su teshuvá estaba completa. Y ahora estaba listo para recibir una bendición de ser como Dios, uniéndose con Eva, y el hijo que Adán tuvo, dice que lo llamó Sed, que es un hijo a su semejanza. Párrafo final dice, es por esta razón que la Torá es capaz de escribir en el siguiente verso, y Adán vivió 130 años y tuvo un hijo en su semejanza, en su forma, y lo llamó Seth. De acuerdo a la tradición, Adán estaba totalmente deprimido debido al pecado que había hecho, y por 130 años Adán estuvo haciendo teshuvá, llorando, arrepintiéndose, pidiendo perdón por 130 años. Y dice, solamente después que él vio el arrepentimiento de Caín, dio cuenta de su error y fue capaz de elevar algunas de sus chispas de santidad que habían caído como resultado de su pecado. Afirmando que Set nació a la semejanza de Adán, la Torá está indicando que Set estaba en un estado espiritual extremadamente alto. En el lenguaje del Midrash, de los textos rabínicos, Set nació circuncidado como su padre había nacido antes del pecado. Por eso se nos dice que en la medida de lo posible Adán y Eva fueron capaces de rectificar lo que habían hecho mal. Su teshuvá fue el paralelo humano del tikkun o la rectificación que tuvo lugar en Atzilut. Recuerden cuando la Sefirot, recuerden ese momento en que la ruptura de las vasijas rompe
Luego entra el Da'at nuevamente, en este caso primeramente, y se rectifica. Esa rectificación se llama el mundo de Atzilut. Entonces la Teshuvah de Adán, de alguna manera, es como rescatar esas chispas, esa energía que está caída, y esa energía la voy a elevar ahora. Y es el trabajo que hacemos nosotros. Cuando uno está haciendo Teshuvah, lo que estamos haciendo es rescatar la energía que pusimos en lo malo. Esa energía no se puede perder. Yo la voy a rescatar ahora y la voy a elevar nuevamente para lo bueno, para hacer el bien, para acercarme a Dios. Esa es la Teshuvah. Entonces, somos nosotros, cada uno, lo que estamos construyendo ese mundo ideal, es lo que estamos construyendo ese mundo de Atzilut. Es nuestro trabajo, es nuestro tikkun, es nuestra conexión. Y me encanta esa, esa comparación que trae aquí el texto de cómo en la palabra, de cómo se compara, ¿no? A ese mundo, el mundo venidero, se compara como un gran Shabbat. Y se dice, y ve como en la palabra Ha-Shabbat está oculta la palabra para Teshuvah, donde es una gran Teshuvah, un mundo de rectificación. Entonces, vamos, se la voy a mostrar aquí, con esto vamos a ya cerrar la clase, pero voy a escribirle para que vean las letras en hebreo. Como se puede ver en la palabra Hashabat, está oculta la palabra para Teshuvah, ¿verdad? Hashavat, ahí está oculta la palabra para Teshuvah. Movemos esta letra al principio, Teshuvah. En la palabra Hashabat, el Shabbat, está oculta la palabra Teshuvah, arrepentimiento, rectificación. Entonces, es que está más claro que el agua, como dice el refrán. Quiere uno heredar ese mundo del Olam Abba, el paraíso, hacer el tikkun, ¿qué hay que hacer? Teshuvah, transformar la energía que yo puse en lo malo, ahora la voy a recoger, porque es mi energía, son mis chispas, fue lo malo que yo hice, lo voy a llevar ahora para hacer el bien. Por eso le decía, la teshuvá implica eso. La teshuvá implica que uno tiene ahora que hacer buenas acciones. Que si yo antes hice lo malo, ahora yo voy a dejar de hacer esa energía, voy a dejar de poner esa energía ahí y voy a poner mi energía ahora en hacer el bien, en ayudar a otras personas, en transformarme para bien. Esa es la teshuvá y así es como se construye el Olam Abba, así es como se construye el mundo venidero, donde todo es un gran Shabbat, una gran rectificación. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dar paso ahora, tenemos unos minutitos para preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas, puede o la puede poner en el chat o levanta la manito y le doy espacio para la pregunta. Am, Claudia tiene una pregunta. Sí, maestro, gracias. Siempre tengo muchas, pero bueno, voy a ir por una. Bereshit 1, estamos hablando de Bereshit en el contexto. 1:26 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y después, en el capítulo 2, verso 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo a Adán. Y mientras dormía, dice, le tomó una costilla, bueno, sacó una costilla y creó una mujer. Y ahí, esas dos historias, la pregunta es, ¿por qué están repetidas? ¿Es la misma, el mismo hecho, el mismo acontecimiento? ¿Por qué está así? ¿Por qué se repite en el mismo Bereshit la misma historia, pero de forma diferente, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, eso tiene diferentes niveles de interpretación. Depende de a quién se le pregunte. La interpretación clásica te va a decir que es la misma historia, que solamente está Adán y Eva y que simplemente es la Torá. Ahí, claro, hay secretos ahí de por qué se repite, que está enfatizando. Entonces, bueno, esa es la interpretación clásica. Ahí tienes ahora a los biblistas que te van a decir, no, ahí te está indicando que hay textos antiguos que están superpuestos unos encima del otro. Hay una primera texto antiguo que dice que la creación fue así, al mismo tiempo fueron creados macho y hembra, o sea, al mismo tiempo fueron creados, y con el tiempo los judíos en Babilonia o en otra parte
Cogieron un fragmento antiguo de un texto y cogieron un fragmento de otro y cogieron y los combinaron y los pusieron juntos. Y así ahora tienes dos relatos que están como que no coinciden, pero fueron fragmentos de textos que ahora están superpuestos. Y eso te van a decir los académicos, los biblistas, te van a decir, no solamente con el Génesis, por toda la Torá, los profetas te van a decir cosas como esas, que son compilación de piezas de muchos libros que las pusieron juntas. Así, eso dice la academia. Y luego tienes otra parte dentro del mundo místico, que no todo el mundo está de acuerdo, pero es una parte que está ahí, que también se la firma y tiene mucho auge, que es que simplemente está hablando de dos, eso está, la primera parte está indicando de una primera creación que estaba un poco oculta, ¿no? Y es que en el primer inicio, otros comentaristas dicen que está hablando de que Adán tuvo una primera esposa que fue creada al mismo tiempo que él, junto con él, que es la famosa Lilith. Y que, bueno, ya saben la historia de que, bueno, ella se fue al lado de la oscuridad y Adán, la historia es larga, pero seguro que la conocen ya, ¿no? La famosa historia de Lilith, no quiero ampliar ahí. Entonces Sí, dicen maestro. que, ¿eh? Si no la conocen, la Aunque la cuento. conocí. Ok, bueno, si la conocen, bueno. Entonces hablan de que esa es una primera mujer que tuvo Adán. Y luego cuando se habla de ese otro relato de que de la costilla formó a Eva, pues se está hablando de una otra esposa que era como más. Pero yo honestamente, son tantos misterios, tú depende de cómo la persona quiera ver eso. O el que le gusta la historia de Lilith la puede aceptar, está muy bonita. El que sea académico, que acepte la académica. Entonces, cada cual decide. Hay cabalistas que no ponen mucho énfasis en eso, hay cabalistas que lo entienden de otra manera, hay cabalistas que dicen que realmente es Adán y Eva, pero que el serpiente o Samael es la sombra de Adán y Lilith es la sombra de Eva, que es simplemente la parte oscura que tenemos todos, porque todos tenemos una parte oscura también, la famosa sombra en la psicología. Entonces, simplemente, cuando habla de ese, digamos que esa primera parte donde se habla de Lilith, es simplemente Adán, que en un primer inicio no se entendía con su mujer porque estaba enfocado en lo negativo de ella. Entonces hay divorcio, peleas de separación. Y Eva estaba enfocada en lo malo, que es la serpiente, el Nahash, Samael. Cuando fueron capaces de superar esa sombra, pues entonces pudieron unirse y es el segundo relato. Pero vuelvo, como lo que yo quiero que vean es que hay muchas interpretaciones a eso. Entonces yo no puedo decir que una está por encima de la otra porque es la opinión de cada cual sigue su interpretación. Solo sé que hay muchos relatos. Gracias, maestro. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien algo que quieran preguntar? Si no, pues voy indicando que, bueno, con esto hemos cerrado el capítulo número 10 y para la clase siguiente vamos a entrar en un subtema más profundo, que es la continuación de todo esto, porque hasta ahora lo que hemos estado analizando en todos estos capítulos es básicamente todo ese primer momento, la Sefirot, el árbol de la vida, el Tzimtzum, todas estas cosas, cómo entró el mal en el mundo, la ruptura de las vasijas, vemos la historia del Génesis, que es paralelo a lo que pasó cosmogónicamente, cómo entró el Da'at, entonces estamos viendo todo un proceso ahí que es la aparición del mal en el sistema, en el mundo, todo esto. Entonces ahora vamos a entrar de todo ese momento primero, caída, vamos a dar ahora de la rectificación. Esa rectificación tiene que ver con el mundo de Atzilut, que es el mundo de los Parsufim. Y ese es el capítulo que vamos a iniciar el fin de semana que viene, si Dios quiere, el capítulo número 11, que es el tema de los Parsufim. Este es un capítulo, el tema de los Parsufim puede ser un poquito complicado, pero bueno, poquito a poquito lo vamos a ir estudiando. Dilsen tiene una pregunta. Hola maestro, buen día. Tengo una pregunta nada más, es una duda. Cuando dijo que Adán tenía un grado más elevado que la serpiente para distinguir entre el bien y el mal, ¿Eva también lo tenía o nada más Adán? No, como leímos en el texto, dice, por eso es que el rabino Ere Kaplan dice, es difícil de entender cómo es.
que alguien que tenía, que está por aquí, lo leímos, en el caso de Eva, es difícil de comprender como alguien que podía distinguir y en el caso de Adán también dice que podía distinguir entre la falsedad y la mentira, y es difícil de comprender cómo fue que decidieron hacer caso a la historia. Pero vuelvo otra vez, no nos quedemos en el caso de la historia, porque vuelvo a decir, esa historia que a Maimónides, por ejemplo, y otros filósofos van a decir que eso no es real, eso nunca pasó. Eso es una historia, un cuento para explicarte un secreto más grande. ¿Y cuál es ese secreto más grande? La creación del mundo. Porque recuerden que esto es paralelo a la ruptura de las vasijas, al mundo, pero estamos viendo que ese momento de ruptura, ¡pum!, de explosión, es necesario, porque eso fue lo que causó una apertura para que empezase ahora a formar vida, la creación, los mundos. Entonces pero al mismo tiempo es una separación, es una creación que está fuera de Dios, ya no es Dios, la tierra no es Dios, pero tiene una esencia, algún rastro ahí, pero ya es una creación aparte. Y hemos aprendido en Cábala que lo que está aparte, externo, de alguna manera es malo, ¿no? Porque ya estás separado de Dios, estás alejado de Dios. Entonces, el ser humano estamos conectados, pero al mismo tiempo somos entidades separadas. Ya eso se puede interpretar como algo malo, entre comillas. No malo, malo como lo interpretaríamos, pero es algo externo. Entonces es como la aparición del mal. ¿Y qué es el mal? La separación. Y por eso es que, por ejemplo, aunque es importante que cada ser humano, cada criatura, pero al mismo tiempo es malo porque estamos separados. El bien es cuando empezamos a buscar la unidad. Entonces recuerden que esa historia no es más que un paralelo de ese proceso cosmogónico a nivel de mundos, de planetas, de galaxias, que explica ese momento de creación, una creación afuera de Atzilut, una creación afuera de Dios, que es brillar. Entonces, es para indicar que el mal es necesario en el sistema, no fue un error, es parte importante, porque la imperfección es importante, como le decía, de parte de ese sistema, porque es lo que permite. Si nosotros no fuéramos separados de Dios, no podría existir Joel, o no podría existir Dilsen, o no podría cada persona. Pero es importante reconocer que esa luz, nuestro origen, que es espiritual, y buscar la unión, la de Bekut, con ese ser, que es el creador, que es el Ensof, que es la divinidad. Entonces el mal es cuando yo me creo independiente todo el tiempo, opero en un nivel de conciencia. El bien es cuando yo rectifico el Da'at y digo, no, espera, yo soy un ser independiente, separado, tengo el libre albedrío, pero yo reconozco que estoy unido a Dios, yo reconozco que estoy unido a otras criaturas, a los seres humanos, a todo lo que existe. Entonces esa historia de Adán, vuelvo a decir, está ilustrando un proceso cosmogónico. Y tal vez, vuelvo a decir, incluso Maimónides dice que después de todo comer del árbol fue bueno, porque después de todo comieron del conocimiento. Entonces el conocimiento es bueno. Entonces lo que quiero decir es que eso estaba en el sistema también. De hecho, Dios, dice otra tradición, que Dios le iba a permitir a ellos comer del árbol. El rabino de Kaplan, creo que lo estudiamos en unas clases anteriores, donde dice que la prohibición nada más era por un tiempo, pero cuando llegara el Shabbat, ellos podían comer. Pero ¿qué pasó? Comieron antes de tiempo, se apresuraron a los planes de Dios. ¿Y cuál es el problema siempre con el ser humano? Cuando la independencia, soy independiente, no quiero saber de nada, hago mi vida, es como el hijo, no quiere saber del padre, yo me gobierno, yo hago hasta que le va mal. Tiene que ir después a donde está el padre, perdóname, ayúdame. Entonces los seres humanos somos así. También con la divinidad, es lo mismo con la historia, pero sin embargo Dios sabe que eso es lo que iba a hacer Adán. Uno sabe que el hijo va a ser así, porque quizás también uno también lo haya hecho en algún momento. Es importante esa separación de Adán con la divinidad, de los mundos, de la Sefirot, del hijo que se va de la casa porque también tiene que hacer su vida, es independiente, pero después busca otra vez la conexión con el padre, con la madre. Entonces quizás por eso es que Adán y Eva también decidieron tomar ese camino. Hay una tradición que dice que ellos se sintieron que estaban en el jardín con el pan de la vergüenza. O sea, tenían todo gratis, pero no había mérito. Y ahora tuvieron que salir para ganarse las cosas, para decir, yo lo logré. No es lo mismo que a ti te regalen un título en la universidad, doctor, y nunca estudiaste y no sabes nada, a que tú de verdad estudiaste, te graduaste. Y ahora, si de verdad lo mereces ese título. Porque si te lo dan de gratis, tú mismo sientes que es falso, sabes que no lo eres. Entonces Eva tenía ese nivel, volviendo a tu pregunta, Eva y Adán, los dos tenían ese nivel. Muchas gracias, maestro. ¿O alguna otra pregunta que alguien tenga antes de cerrar la clase? Bueno.
Pues nada, agradecerles a todos, contentos de que, como ven, este sistema nos tomó unas cuantas clases, pero, pero cada capítulo ha sido, bueno, bien desmenuzado, bien profundo. Agradecerles a todos los que se conectaron para la clase y invitar a aquellas personas que también nos van a ver por YouTube, a que si nos quieren acompañar, pues se puede inscribir en la escuela online, joelbenjavi.org, y ahí pues nos puede acompañar por Zoom, hacer sus preguntas. Y si prefiere ver la clase gratuitamente por YouTube, como estamos haciendo ahora, pues las ve también por YouTube. Gracias a todos y con el favor divino nos vamos a ver el miércoles para el curso de la clase del Pirkei Avot y también el grupo de oración que tenemos los miércoles 7:30. Así que gracias a todos. Muchísimas bendiciones. Shalom.